Budismo Zen y la psicología social. Budismo Zen es una práctica espiritual dentro del budismo en general que busca la liberación y la paz interior, orientado a la meditación. La psicología social es el campo científico del estudio de cómo la sociedad influye en los pensamientos, comportamientos y emociones del individuo. Budismo Zen y la relación con la psicología social. El día de hoy estamos acá con mis compañeras Bárbara Vega, Yamilex Fierba y yo, Francisca Set, donde vamos a comentar un análisis acerca de la reflexión de Byung-Chul Han en el libro de la filosofía del budismo Zen. Más o menos algo general, ¿qué les parece el libro? Un buen tema que es la espiritualidad y cómo podemos llegar a ampliar este sentido y llegar como lo dice el propio libro, a ser la nada misma, teniendo en cuenta lo que va más allá de lo estructurado o de nuestra como anatomía corporal, sino que en abrirlo para que podamos ampliar nuestros sentidos y nuestra forma de ver la vida. Claro, yo creo que el enfoque que le da el libro a la vida cotidiana de las personas es positiva para buscar nuevas liberaciones de las ataduras que tiene el ser humano y con las que vive día a día. Sí, completamente. Yo la verdad el libro lo encontré así súper interesante porque donde hablan de así como en una nueva perspectiva. En general el libro trata de partida como que se explica en base a la crítica que se realiza o la comparación acerca del pensamiento occidental. Y es como uno de los temas centrales, como a pesar de que solamente critica a alguna parte occidental, también nos hace una crítica a nosotros mismos que vivimos en el occidental. Porque nosotros, nuestra mentalidad, puntos de vista que tenemos sobre la religión, por así decirlo, es todo lo que tenemos del catolicismo, del cristianismo, que es tener un líder o tener un objetivo y seguir todos a este líder. Claro, objetivo. Sí. Acá, por ejemplo, el budismo zen nos plasman como que de partida, a diferencia del occidental, hay muchas cosas distintas, en donde, como comentaba mi compañera Bárbara, el texto trata de explicarnos de que realmente no hay ningún tipo de superioridad. O sea, de partida no existe el tema del conformismo, porque no hay un tipo de presión social, no hay un tipo de presión grupal, mejor dicho, por lo que la gente simplemente es lo que es, tampoco está la obediencia. No obedezcan a alguien. Exacto, no obedecen a nadie porque donde, por ejemplo, de partida, a diferencia del mundo occidental en donde se cree en el cristianismo, no, el centro del cristianismo, ponte tú, es el Dios, ¿cierto? En cambio acá es la nada, porque al final todos terminamos siendo nada. Y el único líder que siguen ellos mismos es el poder llegar a, como lo decían ustedes, abrirse, y no siguen una ideología que todos siguen. Claro. Es algo súper individual en ciertos aspectos. Y ahí es cuando se puede llegar a hablar de la innovación de este grupo y de la minoría que existió primero del budismo como religión, y del budismo nace el budismo zen, que ese sería la minoría para imponer nuevas ideas, que sería el no tener un enfoque a la hora de meditar. Porque el budismo busca el liberarse y no tener como a las ataduras. Claro, el budismo en sí busca la liberación del deseo, que a la vez ya estarían meditando con un deseo. Y el budismo zen, en cambio, busca solamente la meditación para llegar a una espiritualidad mayor, por así decirlo. Sí, y de hecho, tomando el mismo concepto de la innovación respecto al occidental, claro, se podría tomar como una innovación el budismo en sí porque, por ejemplo, rompe todos los estereotipos que uno dice, por ejemplo, es un proceso contracultural, en donde, claro, rompen todo ese tipo de reglas, las normas, el hecho de seguir a alguien que te mande, o el hecho mismo de que, por ejemplo, no hay un Dios, tampoco no existe un ser divino. No, por ejemplo, el mismo Buda, en el texto mencionaba que cuando uno ve a Buda tiene que matar a Buda porque no se hace ningún tipo de ser divino. De hecho, siendo que Buda es alguien que encontró el cenit de la espiritualidad, aún así solamente lo toman como un orientador, no alguien, claro. Es como un ejemplo más que
no es, por ejemplo, Dios manda a hacer esto. Claro, y Dios lo es todo. Y es totalmente contrario. Muy totalitario, El budismo zen nos dice que se puede tomar como ejemplo para poder llegar al mismo nivel de espiritualidad o aún mayor. Y así también se toma a todos sus monjes, que sí con un respeto, pero no se les sigue las mismas ideologías. Y no es alguien que marque o que conlleve a los grupos a que tengan su mismo pensamiento o el mismo nivel. Claro, y alabar a un ser todopoderoso y entregarlo todo de ti para él. Y vivir bajo las reglas de ese Dios que te dice lo que es bueno y lo que es malo y de lo que tú puedes vivir y de lo que no. Exactamente, no existe una figura de autoridad, por ende no tienen la noción de obediencia, no debería existir, mejor dicho. E incluso, de hecho, acerca sobre, por ejemplo, ponte tú el tema de la disonancia cognitiva, que es básicamente este malestar que uno siente cuando tus comportamientos y tus actitudes o tus creencias, ponte tú, no tienen relación entre sí. No están siendo coherentes. Exactamente. Por ejemplo, acá, desde la perspectiva del budismo zen, a través de la meditación uno puede desarrollar una mayor conciencia de uno mismo, ¿me entiendes? Entonces, nuestras acciones se pueden notar cuando no están así como en consonancia o no tienen sentido con lo que nosotros pensamos. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, en lugar de resistir o evitar la disonancia cognitiva, el budismo nos invita a verla como una oportunidad para el crecimiento personal y para la transformación del ser y llegar a la liberación. Y es una cosa que no pasa en el occidental o en la religión, por ejemplo, que practicamos en el occidente, que en donde tenemos esa disonancia, por ejemplo, es decir, nosotros vamos a la iglesia, o las personas que son creyentes van a la iglesia, predican. Y cuando están en la vida real o en cosas cotidianas, no hacen lo que dicen o lo que las manda la Biblia. Es decir, por ejemplo, amar a tu prójimo y después tú estás, no sé, hablando mal de entonces, en esta religión no te invitan a hacer mayor reflexión sobre los actos, sino que solamente te mandan a acatar órdenes. Sí. Y entonces el ser humano o la persona no genera un momento de reflexión o un momento de entender ¿por qué está haciendo esto o por qué lo tiene que hacer? Claro. No así pasa en el budismo zen. Y ahí se refleja harto en el occidental la disonancia cognitiva. Las personas son bastante incoherentes con sus pensamientos y acciones. Completamente. Donde tienen que seguir un tipo de normas o reglas establecidas, ponte tú por la religión, ellos realmente, sinceramente, no sienten lo mismo. Entonces, por lo mismo hay tanto conflicto interno. Sí. Cosa que en el budismo zen, mediante la meditación, ellos no se vive esta experiencia, ¿me entiendes? Sí. De hecho, como que toman esta experiencia y la hacen parte de uno mismo. Y también nos pasa, por ejemplo, dando todas estas aplicaciones, uno entra de nuevo en el tema de grupos. ¿Por qué? Porque en los grupos nosotros seguimos ciertos estándares, seguimos a ciertas personas, cierta estructura. Y no nos pasa en el budismo zen. ¿Por qué? Porque no hay un líder, no hay una estructura que seguir. Es algo mucho más libre y claro, que te da la libertad para seguir explorando. Yo creo que lo que tienen en común con las otras religiones es que tienen igual como un objetivo. O sea, porque el budismo zen igual tiene un objetivo. Tiene un objetivo, pero a diferencia, ponte tú, el budismo zen plasma de que el objetivo, ponte tú, es llegar a la meditación. Claro. Pero de todas formas, tener un objetivo es como tener un deseo, y ellos están en contra del deseo. Por lo mismo el budismo zen plasma la meditación, pero sin un objetivo claro. Porque tener un objetivo es tener un deseo, y eso claro, ya es no ser budista. Por así decirlo, es el buscar la mayor liberación espiritual para llegar a ser la nada misma, como así lo dice el libro. Porque al llegar a ser la nada misma, nos convertimos tenemos un pensamiento mucho más libre de las cosas que son agentes, por así decirlo. Claro, tienen otra percepción de las vivencias también. Claro, y aparte de eso, tenemos un tema que es súper importante. El llegar a la espiritualidad es un tema que va acompañado de distintas personas, pero es un proceso individual. Claro, o sea, el libro en sí, donde plasma así como una comparación, y de partida porque tuvo Hegel, al principio hacía la crítica de que le parecía así como completamente absurdo el budismo zen, porque no tiene así como algo, no tiene una referencia real, pero por lo mismo, de eso trata el budismo zen, no hay nada real, nada existe realmente, y a la vez como que todo existe. Eso es lo que plasma. Claro, todo es un constructo social. Exactamente. De hecho, nos hablan de la muerte, de la propia muerte. En un momento nos dicen que la muerte no es algo que perdemos, sino que es que nos abren las puertas para
ver las cosas de otra manera. Claro. Entonces también empezamos a tomarle sentido a distintas cosas que van en contrario a cómo lo tenemos en algunas partes en el occidente. Para finalizar, yo creo que es muy buen libro, pero te hace de verdad reflexionar demasiado. mucho. Igual, como recalcar, para la persona que vamos a recomendar el libro, es difícil de leer. Hay que tener bastante comprensión y ganas. Sí, muchas ganas. Sí, pero es muy interesante conocer otras culturas, ¿Y cómo lo plantean? cómo la plantea y cómo la diferencia en las que vivimos, de religión y todo. Es súper bueno como individuo conocer otras creencias. Y otro punto de vista, porque lo plantean desde otro punto de vista, no desde el que estamos nosotros. Como a reflexionar que no todo se va desde donde nosotros lo vemos. Muchas gracias.